paz y bien. Que el Señor en esta tarde, que ha tenido la bondad de reunirnos en su santo nombre, permita que esta enseñanza llegue a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir como esos odres nuevos y podamos recibir ese vino nuevo. Hoy este tema es un tema preciosísimo, preciosísimo que el Señor nos pone en Mateo capítulo 9, versículo 16. Vamos a ver qué significa, vamos a sacar y desmenuzar cada palabra, cada cosa que sale de esta enseñanza poderosa, de esta enseñanza que nuestro Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros y quiere entrar al hogar, a nuestro hogar con esta palabra nueva, renovadora. Vamos a ver que posiblemente hemos leído este evangelio o hemos escuchado este evangelio, pero hoy con la ayuda de los padres de la iglesia, del Espíritu Santo Paráclito, vamos a profundizar mucho, mucho, mucho más de lo que posiblemente hayamos hecho. Nosotros vamos a entrar entonces en este texto para poder nosotros de ahí partir o caminar sobre el evangelio. Vamos a leer Mateo entonces, capítulo 9, versículo 16. ¿Qué dice el Señor? Nadie echa un remiendo en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Primera cosa que dice el Señor. Nadie pone un añadido nuevo, un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque el vestido viejo se desgarra y sería peor. Y después en el versículo 17 pone otro ejemplo y dice, ni tampoco echa vino nuevo en odres viejos. Odres son esos pellejos, ¿no?, de cuero, normalmente de cabra, que se hacían, se curtían para justamente poner agua, vino o leche. Entonces dice, nadie echa un vino nuevo en odres viejos, pues de otro modo los odres revientan y el vino se derrama. Los odres se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Entonces vamos a ver qué quiere decir el Señor con esto y vamos a ver también por qué el Señor hablaba a veces de forma que de cierta forma podríamos decir misteriosa, que nuestra mente tal vez no comprende completamente lo que quiere decir. Y justamente tiene que ver con esta enseñanza de ser odres nuevos, de pasar de ser odres viejos a ser odres nuevos para poder recibir ese vino nuevo. Entonces hay estos dos conceptos del vestido viejo. Vestido es con que yo me revisto, ¿no es cierto? No es algo que yo soy, sino es algo que yo me pongo encima. Por eso pone este ejemplo el Señor y vamos a ver qué significa esto de vestirse, qué significa ese vestido viejo. Vamos a ver entonces primero, por un lado, eso que yo me pongo, ese que me revisto, me visto, y por otro lado, el odre habla de un pellejo, de mi piel. Ahí está hablando de mí, de la piel. El odre somos nosotros, cada uno de nosotros nuestra piel que está curtida, que debería estar curtida para recibir el vino nuevo, que el vino en la palabra de Dios siempre es el poder, la fuerza del Espíritu Santo y también es la fuerza de la palabra de Dios. Ese vino nuevo solo va a entrar para que no se reviente ni siquiera nuestro vestido, la gracia con que nos vestimos, ¿no es cierto? Ni nuestro vestido, ni nuestra carne, porque nosotros si no tenemos, si no somos esos odres nuevos, se va a desparramar, como dice aquí la palabra de Dios, el vino. Vamos a ver entonces todas las acepciones, pero primero les quería decir que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como no tenían obviamente los envases que tenemos ahora, utilizaban la piel de cabra, normalmente, usualmente, la piel de cabra, sacaban toda la carne, todo le limpiaban, le lavaban y le cosían al revés, o sea, la parte de adentro de la piel le ponían hacia afuera. Y después le dejaban todo un proceso que vamos a explicar y hablar, porque es importante esto después aplicarlo espiritualmente. Un proceso para poder recibir ese vino. Y en el tiempo del Señor, todos sabían que no se podía poner un vino nuevo en un odre viejo, porque no resistía, porque el vino nuevo
tiene la propiedad de expandirse, de expander, de hacer un movimiento dentro del odre. Y eso es lo que vamos a ver, qué significa este vino nuevo, el Espíritu Santo que entra en mi carne para expandirme. Ya vamos a ver qué. Por eso aquí el Papa Francisco, en septiembre del 2014, hablando sobre este evangelio que acabamos de proclamar, nos cuenta y nos dice que el odre viejo, el vestido viejo y el odre viejo, él pone como ejemplo a los fariseos en la época del Señor. Y dice, los doctores de la ley estaban encerrados en sus preceptos. El Papa Francisco utiliza esa palabra, encerrados. ¿Qué propiedad tiene entonces un odre viejo? Que acuérdense, está hecho de piel, pero cuando está viejo pierde la elasticidad que normalmente tiene la piel y se hace rígido, ¿ya? Se hace rígido. Entonces nosotros vamos a ver qué significa ser odre viejo, que nosotros podamos ser odres viejos, que nosotros podamos usar esa piel que a pesar de que entre el Espíritu Santo, a pesar de que se derrame la fuerza de la palabra de Dios dentro de mí, de mi ser, de mi piel, es incapaz de ser elástica mi piel, sino que está rígida. Y al estar rígida, se rompe. El momento que el Espíritu Santo y la palabra actúan y en movimiento, como dice el Papa Francisco. Entonces, ¿qué dice el Papa, no? Que los doctores de la ley, esos fariseos de la época del Señor, estaban encerrados, estaban encartonados. ¿En qué cosa? En sus preceptos, en sus prescripciones, en sus leyes. Y dice el Papa, hasta el punto que San Pablo les llama prisioneros de la ley. Prisioneros de la ley. Nosotros entonces, en primera instancia, esos odres viejos son esas religiones que están acartonadas, que están aprisionadas, que están encerradas, solamente están regidas la ley por la ley y donde no permite un mover nuevo del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que saber que el vino nuevo siempre está en movimiento, siempre va a expandir, siempre va a producir algo nuevo dentro de nosotros, dentro de la iglesia. Entonces, en primera instancia, estos odres viejos representan a una iglesia, a unos creyentes que están acartonados en las prescripciones y en las leyes. ¿Qué significa para nosotros en estos días? Somos creyentes o iglesia que no está siendo espiritual, sino está siendo religiosa nada más, y que está cumpliendo la ley por la ley, los preceptos por cumplir. Entonces ahí el Señor no puede poner ese vino nuevo. Nosotros vamos a ver entonces cómo en el pasado nosotros, ustedes saben muy bien que el Señor nos llama y San Pablo nos llama hombres viejos cuando estábamos todavía dados al pecado, cuando todavía teníamos una vida que no estaba topada por nuestro Señor Jesucristo. Ese es como el hombre viejo, ¿no es cierto? Ese es el hombre viejo que nosotros desechamos y que vamos un poquito más adelante con San Pablo, vamos a ver cuáles eran las características y que podemos volver a tener nuevamente ahora. Pero estamos hablando ahorita ya de creyentes. Esos odres viejos pueden ser creyentes que están como en el tiempo del Señor, como fueron los fariseos. Y los fariseos ayunaban, como ustedes saben, 2 veces a la semana, pagaban su limosna, daban su diezmo, ¿no es cierto? Se conocían la ley, pero de pies a cabeza, y sin embargo tenían esta característica de rigidez. Y ahora en la iglesia se encuentran nuevamente muchas personas con esa rigidez, muchísimas personas con esa rigidez, y por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, muchas veces durante su pontificado ha repetido la importancia de dejarse sorprender por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a entender, porque posiblemente la gente que está acartonada, ¿no es cierto?, en la tradición, en los concilios pasados, en las cosas, y no quiere permitir que avance la iglesia, que se den la nuevo viento, siempre un nuevo viento, hermanos, un nuevo río, siempre va a entrar un nuevo río a la iglesia, sabiendo, como dice nuestro Señor en Mateo capítulo 5, versículo 17,
Él nos dijo que Él no vino a abolir la ley. Él no vino, sino vino a dar cumplimiento. Le vino a dar la luz perfecta, le vino a dar la verdad perfecta. ¿No es cierto? Sabemos nosotros perfectamente eso. Él dice, el cielo y la tierra pasará, dice en Mateo 5, pero ni una tilde de la palabra, ni una tilde de la ley se podrá mover. Entonces no se habla de romper leyes cuando estamos hablando de esto de los odres viejos, de esos pellejos, de esa piel que está tan rígida que no puede entrar el Espíritu Santo ni la palabra renovadora. Acuérdense que la palabra siempre nos renueva, no nos vivifica. Y no puede entrar, hermanos. Por eso muchas veces pasa que escuchamos la palabra de Dios o vemos hermanos que van a la iglesia, que van a la misa, posiblemente la misa diaria, pero siguen acartonados, siguen totalmente rígidos, no permiten que entre el poder del Espíritu Santo a cambiarles, a dirigirles, porque tienen esa mente que está completamente encuadrada en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen. Por eso el Papa Francisco dice, él también dice, planificamos nuestra vida sobre seguridades, con nuestros esquemas, nuestros gustos. Y dice, y lo mismo hacemos con Dios. Le acogemos a Dios solamente hasta cierto punto, a lo que nos enseñaron de chiquitos, a lo que nos dice tal cosa, y ahí le dejamos a Dios. Y le queremos dejar en esas seguridades, le queremos dejar en esos preceptos, en esas leyes, y ahí le queremos matar al Señor. Y queremos que la iglesia se quede entera ahí. Y lucho contra las personas que no viven de esa forma, que viven más bien dirigidos por el Señor y dirigidos por el Espíritu Santo. Y por eso ahora, hermanos, hay una lucha aquí entre odres viejos y odres nuevos. Los odres nuevos ya vamos a ver en un momento más, voy a profundizar bastante en los odres nuevos, cómo se dejan topar por el Espíritu Santo y entra plenamente el Espíritu Santo. Por eso en San Juan, en el capítulo 1, versículo 17, nos dirá San Juan Bautista, hablando del Señor, que la ley nos vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llega por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que dar sentido a la ley y vivir la ley desde la gracia, desde la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver momentos en el Evangelio cuando, por ejemplo, ustedes saben, los judíos en su ley tenían que no trabajar el día sábado porque ellos guardaban el Shabbat. Y muchas veces le encontraban a los discípulos trabajando o curando o sanando. Y ustedes ya saben lo que el Señor les contestaba cuando le reclamaban eso, ¿no? Porque Él vino a dar ese sentido nuevo, Él vino a dar ese movimiento, Él vino a dar esa corriente. Nosotros sabemos que Dios es luz, como nos dice el primer capítulo de San Juan, ¿no es cierto? Dios es luz, Él es la luz. Pero nosotros no podemos recibir esa luz y esa gracia que viene a través de la luz, de la corriente, si no nos enchufamos en la corriente, hermanos. Y enchufarse en la corriente es todo un proceso para convertirnos en esos odres nuevos. Porque si no vamos a permanecer nuevamente reconociendo que Cristo es la luz, pero sin conectarnos a Él. Esos serían los odres viejos, hermanos, que pueden reconocer que Dios es la verdad, que es el camino. Se pueden saber todas las leyes y preceptos como los fariseos. Se pueden conocer las escrituras, pero se quedan ahí sin conectarse al Señor, porque para conectarme, hermano, debo recibir el poder, la guía, el amor, la gracia del Espíritu Santo. Debo aprender a estar conducida por el Espíritu Santo. Debo aprender a escuchar al Espíritu Santo y debo aprender a ver el mover del Espíritu Santo dentro de mi vida, dentro de mi hogar, dentro de mi parroquia, dentro de mi iglesia. Tenemos que aprender así, cambiar completamente, hermanos, porque cuando nosotros de pronto leemos este texto del vestido viejo, del odre viejo, no nos damos por aludidos y posiblemente nosotros sí estemos como esos odres viejos. ¿Y qué significa, como dice el Papa Francisco, que estemos acostumbrados ya a nuestras seguridades, a nuestros horarios, a nuestras formas, ¿no? Estar así como aquí en este caminito sin salirme ni para la izquierda ni para la derecha, cuando uno tiene que estar dispuesto a ser
no solamente movido, sino como dice el libro de los Hebreos capítulo 12, sino será azotado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo así lo quiere, así lo permite en nuestra vida. Qué diferente que es así entonces. Nosotros tenemos que dice, el Papa nos dice, tenemos miedo, que lo que nos causa ser odres viejos es el miedo, que lo que nos causa estar así acartonados es el miedo a la novedad, el miedo al Espíritu Santo, el miedo al actuar de Dios en nuestras vidas. Queremos que todo esté como está, porque ya estamos nosotros, como digo, repito, acostumbrados, ¿no? Dice el Papa con estas palabras textuales que tenemos miedo de que Dios nos lleve por nuevos caminos. Siempre el Señor está poniendo nuevos caminos delante de nosotros, aunque Él es el camino con C mayúscula y Él es un solo camino. Por ese camino Él nos hace transitar por muchísimos afluentes de su río, por muchísimos afluentes de su mismo ser, de su mismo tronco, de su misma vida. Muchísimos, Él tiene muchísimos, por ejemplo, a través de los infinidad de carismas que derrama sobre la iglesia y que cada persona está topada para que sea un constructor y una persona que extienda el reino para todos, ¿no? Aquí un teólogo muy conocido de la época de los padres de la iglesia que se llama Remigio, decía que estas vasijas, estos odres viejos, eran los apóstoles, los discípulos que Jesús les llamó en ese momento que está proclamado el Evangelio, porque todavía no recibían el Espíritu Santo. Y como no recibían todavía el Espíritu Santo, eran como esos odres viejos todavía, con susto, con miedo, también con sus ideas cuadradas, no entendían muchas cosas, y por eso San Juan Crisóstomo nos dice que por eso el Señor les hablaba sin parábolas. Por eso el Señor les ponía las parábolas del mayordomo, del buen pastor, de las vírgenes, porque no todavía eran esos odres nuevos. No habían recibido la plenitud del conocimiento y de la verdad que nos puede dar el Espíritu Santo. Es importantísimo que nosotros nos dejemos modelar entonces. Pero ¿qué pasa? Dice este teólogo que se llama Remigio. ¿Qué pasa cuando reciben el Espíritu Santo? Dice, ahí hay un cambio en los discípulos que todos conocemos. No voy a repetir porque todos conocemos, que quedan completamente renovados. Completamente renovados. Y eso comienza el momento de la resurrección, hermanos. En el momento que Jesús resucita, en ese momento se comienza a formar un ejército de odres nuevos. Comienza a dar esos pellejos, ese cuero, esa piel, ese ser de un ejército de los nuevos nacidos, que somos todos los bautizados, los nuevos nacidos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso voy a leer en Romanos capítulo 6, desde el versículo 2. Vamos a aprender una verdad muy importante que de pronto capaz que no hemos oído o profundizado en esto. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, los que hemos muerto al pecado, que espero que seamos todos los que estamos aquí reunidos en esta tarde, dice, ¿cómo seguir viviendo en el pecado? ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Ya? Nosotros de pronto no conocemos la profundidad del sacramento del bautizo. Aquí dice que somos sumergidos, por eso habla un poco de la inmersión, el bautismo, ¿no? Sumergidos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que en su muerte nosotros podamos morir a ser esos odres viejos donde no cabe en nuestro entendimiento la palabra de Dios, ni cabe en nuestro espíritu el Espíritu Santo de Dios. Dice, fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte. Nuestro bautismo es que fuimos sepultados, por eso se hace ese gesto que antiguamente se hacía completamente a la inmersión, no la cabecita, ahora le ponen, como son bebés chiquitos, le ponen aquí nomás, pero la intención era sumergirse, adentrarse en la oscuridad de la muerte,
de Cristo para con la resurrección de Él salir vivos, ¿no? Dice aquí textualmente San Pablo, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos, ¿qué dice aquí la palabra? Una vida nueva, odre nuevo para recibir ese vino nuevo, ¿ya? Nosotros no fuimos nosotros dados para que nosotros permanezcamos siendo ese odre viejo, ni para que nosotros permanezcamos todavía siendo en nuestra práctica de nuestro culto a nuestro Señor en una religión acartonada, en una religión rígida, que no permita que Dios entre en mi vida verdaderamente y que sople, ¿no? Que sople como sopló el día de Pentecostés, que los discípulos que estaban reunidos se asustaron porque vino una ráfaga de viento, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 2. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que aprender esa lección que el Señor nos está dando a través de este evangelio que es hermoso, que es poderoso, este evangelio que es vivo, que nos da ánimo, hermanos, que nos hace querer nosotros tener una esperanza de ser mejores, de cambiar, de tener siempre la novedad? Pero dice el Papa, y el Papa Francisco nos pone, dice, cuidado con esa novedad del mundo. El mundo busca la novedad por curiosidad, ¿ya? Porque está tal vez cansado, aburrido y quiere un cambio. Nosotros no. Nuestra novedad, nuestro cambio, ese vino nuevo, esa vida nueva, como acabamos de leer aquí en Romanos 6, no se viene por curiosidad, ni porque estoy aburrida del cambio, sino porque me someto al amor que Cristo hizo por cada uno de nosotros al derramar su preciosísima sangre, comprarnos para una nueva vida, para comprarnos y darnos ese pellejo nuevo. El pellejo nuevo, ese odre, como les decía, era de piel de cabra en su mayoría, para que pueda resistir el vino nuevo, ¿no es cierto? Le cosían todos los lados, le dejaban un agujero para poner el vino, pero le tenían que pasar un tiempo al sol. Imagínense ustedes esto espiritualmente, el sol para nosotros, ¿quién es? ¿No? Le tenían que dejar al sol y de ahí le lavaban con abundante agua. ¿Qué es para nosotros lavar? Estamos hablando del bautismo, estamos hablando del Espíritu Santo Paráclito. Vean todo lo que tiene que ser uno para poderse convertir en ese odre nuevo para recibir el vino del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y finalmente tenía que ser frotado, todo el odre tenía que ser frotado con aceite, ¿no? Con aceite. Acuérdense que eso es ungir. En la palabra de Dios el aceite es para ungir. ¿A quienes se ungían? A los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, que se unge con aceite para hacer algo sagrado. Todo eso tenemos que pasar el mismo proceso que pasaban los odres en la antigüedad para receptar el vino. Nosotros de la misma forma tenemos que pasar hoy ese proceso para convertirnos en odres nuevos, hermanos. Miren qué belleza lo que el Señor nos está llamando el día de hoy. Pero muchas veces queremos seguir siendo así, acartonados, ¿no? Que nosotros incluso le decimos al Señor, mira, yo te entrego el jueves, supongamos, que algunas veces las personas que están conmigo mucho tiempo me han oído muchas veces este ejemplo. Yo te entrego Jesús el jueves, pero de lunes los demás días son míos, ¿no? Y son míos por esta razón. No, hermanos, no, hermanos. Nosotros tenemos que cambiar y darle ese voto de confianza, porque es un voto de confianza que le tenemos que hacer al Señor y entregarle a Él y consagrarle a Él todo, absolutamente todo. Acordémonos, hermanos, que cuando el Señor nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, el significado que tiene, que compartíamos, si no me equivoco, la semana pasada. Nosotros tenemos que aprender a amarle con todo nuestro ser. Y con todo nuestro ser significa con todos mis bienes interiores, con todos mis bienes exteriores, mi cuerpo, y mis bienes, lo que poseo, ¿no? Todo lo que yo poseo, todo entregarle a Dios.
absolutamente todo, para que Él me dé esa gracia de salir nuevamente como un hombre nuevo. Voy a poner ejemplos un poquito para comprender que posiblemente tengamos algo de ser odres viejos, ¿ya? Voy a decir odrecitos un poquito viejos, ¿ya? Para no decir que somos odres viejos, pero sí, tenemos esas cositas que posiblemente nosotros no permitimos que entre este poder que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es cuando yo soy todavía un odre viejo? Cuando añoro mucho mi vida vieja, cuando yo añoro la vida, cuando yo me divertí en el mundo, cuando yo viajaba, cuando yo compraba, cuando yo vivía con, entre comillas, libertad, cuando yo vivía con gente que me amaba, que cuando me veían, me acuerdo cuando trabajaba y era exitosa, cualquier forma de que yo esté añorando esa vida mía en el mundo de alguna forma, es porque estoy siendo todavía ese odre viejo y no estoy permitiendo que el Señor derrame a caudales ese vino, ¿no? Por eso nosotros un poquito en comparación, el odre viejo es de esa iglesia antigua de Israel, esa iglesia que, como digo y repito, volvieron solamente, dice el Evangelio de San Mateo, que solamente le daban culto de boca para afuera y no con el corazón, ¿no? Eso es ser odre viejo, esos preceptos, esa formalidad en cumplir porque tengo que, ¿no? Que decíamos hace un momento. Esto es importantísimo, saber que cuando, como dice Lucas 9:32, que cuando uno pone las manos en el arado, no mira atrás, hermanos, no mira atrás. Y no mirar atrás, nos explica el Papa Francisco en una de sus homilías, que significa justamente no estar apegados a nuestra vida pasada, ni a personas que pasaron por nuestra vida, ni a ninguna situación que pasó, porque eso hace, si nosotros nos apegamos, y muchas veces cometemos el error, hermanos, de apegarnos a historias tristes de nuestra vida. Y estamos, dale, como masoquismo, ¿no? Acordándonos y acordándonos y acordándonos de esa vida dura que tuvimos y por eso soy así, porque pasé tal cosa y estoy anclada, atada completamente a mi historia de vida pasada, hermanos. Si usted vive así, primero se va a enfermar corporalmente, ¿no? Y también se va a enfermar espiritualmente. Y el Papa nos explicaba cuando él hablaba sobre este tema, Papa Francisco, que eso hace que no permitamos caminar, ¿no? Nosotros podemos estar, hermanitos queridos, de verdad, yendo a misa todos los días, haciendo lo que ustedes hagan, depende de sus espiritualidades, sus movimientos, ¿no? Pero podemos estar como esos odres viejos sin caminar y solamente por no dejar pasar nuestro pasado, por no entregar a Dios nuestro pasado. Si nuestro pasado fue doloroso, con más razón entregarle a Cristo y olvidarte. Si alguien me hizo daño, con más razón perdonarle lo más rápido posible y salir de ese mal sentimiento que es que el odio, ¿no? y el falta de perdón que puede atarme muchísimo en mi vida, ¿no? ¿Qué significa también ese vestido viejo? ¿Se acuerdan? Vestido era revestirme, vestirme, ponerme encima de mí, encima más de que mi odre es viejo, que ese pellejo mío es viejo, ¿no? Que no dejo que entre el poder del Espíritu Santo. Encima más estoy arropado con un vestido viejo, hermanos, ¿ya? Un vestido viejo. ¿Cuáles son los vestidos viejos? Los hábitos viejos que teníamos, hermanos. Muchas veces yo topo personas que ya convertidas, creyentes, ya, y que te dicen de frente, pero si yo soy así, no voy a cambiar. Estoy arropado, estoy como, ni siquiera es que me puse una vestidura como un manto, sino me puse como un chal que me estoy dando las vueltas a arroparme y no quiero botar. No, si nosotros nos llamamos a ser una criatura nueva, ¿no es cierto? Como dice el libro de Corintios, que segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 17, que vamos a leer. Nosotros somos llamados y fuimos rescatados justamente para hacer estos odres nuevos con vestidos nuevos, y ese vestido es la gracia. Si yo soy una persona iracunda, una persona que tengo el problema de mentir, una persona perezosa,
Pues no me quedo ahí, hermanos, porque eso significa que estoy vestido todavía con ese vestido viejo. Y ahí el Señor, que nos dijo en la palabra, no puede poner un remiendo nuevo. El remiendo nuevo es la palabra, el evangelio nuevo, según nos explica aquí el San Juan Crisóstomo. ¿No? No se puede, pues, porque yo todavía tengo y creo que no puedo salir de ahí, que no puedo salir. Si me está el Señor regalando un vestido nuevo, que es su gracia. ¿Qué significa que es su gracia? Que Él me da el poder salir de cualquier vicio, de cualquier pecado, de cualquier atadura, hermanos, de cualquiera que yo tenga. Nosotros tenemos que ver eso, qué importante es nosotros formarnos con la palabra de Dios para que vayamos teniendo estos cambios y podamos ir entendiendo y no permanecer. Imagínense nosotros, creyentes, creemos en Jesús, pero siguiendo diciendo, no, yo soy así, no puedo salir de esto. Es una, te va a decir, mi hijito, está haciendo un odre viejo y encima más arropado con un vestido viejo, ¿no? Un vestido viejo, ¿cómo puede ser una cosa así? ¿No? Por eso nosotros leemos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que hay algo que hacer para nosotros justamente cambiar de ser esos odres viejos, con vestidos viejos, a ser esos odres nuevos, vestidos con la gracia para recibir recién el vino nuevo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y ahí nosotros podemos comenzar a comprender, a entender en nuestra cabecita la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nos da a través de su santa palabra. ¿Qué dice entonces Romanos 12:2? ¿No? Dice, no os acomodéis al mundo presente. ¿Ya? Aquí, característica principal para comenzar a salir de ser ese odre viejo, no acomodarme al mundo, no acomodar mi pensamiento ni mis sentimientos, y peor, que me dirija mi vida las cosas del mundo presente. No me acomodo al mundo presente. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Antes bien, transformaos. Aquí comienza la transformación, hermanos. ¿Y cómo comienza la transformación? ¿No? ¿Cómo comienza nuestra transformación? Dice, mediante la renovación de vuestra mente. No me puedo renovar, ¿no? De pasar a ser ese odre viejo acartonado, tal vez a la manera del fariseo, que yo veo lamentablemente mucha gente de la iglesia que ni siquiera quiere aceptar el Concilio Vaticano II, no quiere aceptar a los papas actuales, ¿no? Porque están ahí, no, es que el magisterio pasado dijo tal cosa, y no, como que el Espíritu Santo se acabó para muchos católicos cuando empezó el Vaticano II. ¿Cómo puede ser? Y esas ideas nos transmiten hasta los católicos a nosotros. Son muchas veces, hermanos, y que me da dolor decir eso, son muchas veces pastores que parecen pastores, pero son lobos, porque están llevando a la iglesia a que se vuelva esa iglesia farisea que el Señor, ¿qué dijo? Les llamó sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Como ustedes saben, raza de víboras, que nos puede llamar ahora el Señor así, sin ningún problema. No podemos nosotros decir, no, el Espíritu Santo no puede hacer tal cosa porque la ley canónica en el magisterio pasado dice tal cosa. Nosotros siempre tenemos que ir con el magisterio actual, con el Papa actual, con los cánones actuales, con la última revisión de la ley canónica, de la ley de la iglesia, hermanos, para no caer en eso. Entonces, ¿dónde empieza la transformación y la renovación? En nuestra mente? Ya, acordémonos, como he repetido muchísimas millones de veces, que la palabra conversión viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. El momento que comienzo a cambiar la mente, dice aquí San Pablo que voy a aprender a distinguir, esas son palabras textuales de aquí de la palabra de Dios, a distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable, lo perfecto para Dios, ¿ya?
Solamente con la transformación de mente yo me podré convertir en ese odre nuevo donde entrará con el poder de Dios, el Espíritu Santo, y entrará la palabra de Dios para cambiarme completamente desde el interior. Desde el interior, como al odre, ¿no es cierto? Dice, le daban la vuelta, la piel, para hacer el odre, nosotros también nos tienen que dar la vuelta completamente para sacarnos de esa piel de hombre viejo, de ese odre viejo, de ese odre. ¿Cuál es la característica entonces del odre viejo? Que pierde la elasticidad. Entra vino nuevo, entonces se rompe, ¿no? Se rompe. Entonces, por eso Jesús prefería hablar en parábolas para que no se rompan esos odres que estaban todavía viejos. ¿Cuál es la característica del hombre, del odre nuevo? La elasticidad. Acordémonos siempre, ser elásticos, para que se pueda expandir el amor de Dios, se pueda expandir la acción del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Qué importante es esto. En Efesios 4:22, en cambio también nos dice algo parecido, nos dice, despojaos en cuanto a vuestra vida anterior que se corrompe. Esa vida anterior que a veces no queremos dejar, no queremos nosotros mismos dejar a veces nuestras propias mañas, ¿no? Nuestros propios malos hábitos. No queremos, nosotros somos los primeritos y decimos no podemos, ¿no? A veces sí podemos, pero no queremos, ¿no? Y es aquí, primero despoja de todo lo que en tu vida ustedes pueden hacer después de esta meditación o durante esta meditación en su cuadernito. Póngase una lista de todas sus obras que no son agradables a Dios, todos esos malos hábitos que posiblemente tengan, que para ya posiblemente sean entre comillas normales, ¿no? Normales cuando no son normales. Es bien fuerte lo que dice el Señor, ¿no? Y aquí voy a leer algunas de las cosas que dice que de qué nos debemos despojar para tener ese cambio, esa transformación, ¿ya? Cómo uno se corrompe permaneciendo en los vestidos viejos, ¿no? Nuestros hábitos viejos, en nuestras formas de pensar, que de pronto que nos explicaron de pequeños o nos enseñaron o nosotros mismos estudiamos, nuestras propias seguridades, como decía el Papa Francisco. Dice, ¿cómo se llega a corromper? Porque como es algo viejo, dice, porque va siguiendo la seducción de la concupiscencia, ¿ya? Aquí dice en Efesios 4:22, y en el versículo 23 nos dice, por eso renovad el espíritu de vuestra mente. Vuelve a repetir esto de renovar la mente, ¿ya? Renovar la mente para después tener un corazón puro, como nos pide la palabra de Dios, ¿no? Pero nuestra renovación, nuestro paso de ser odre viejo a odre nuevo es a través de esa renovación de la mente. Y dice, cuando está renovada la mente, y después de renovar la mente, y dice, revestíos del hombre nuevo, ¿ya? El revestir, vestirse, revestir. ¿Qué hace un sacerdote cuando se pone el alba? Como ustedes conocen, se llama revestir. ¿De qué se reviste él? El alba, que es blanca, que es lo primero que se pone el sacerdote, es la pureza de nuestro Señor. Se reviste de esa pureza que no es de él, ¿no? Sino es de nuestro Señor. Por eso dice, revístanse, ¿ya? Revístanse. Comience la transformación de su mente para de ahí revestirse. ¿Con qué? Con el poder de Dios, con la fuerza de Dios, ¿no es cierto? Con el amor de Dios. Ya no va a ser ni nuestras fuerzas, ni nuestros malos hábitos, nuestros vicios, ni nuestras comodidades y seguridades, ni esto es de aquí asado y cocinado y por aquí, ¿no? Sino yo voy a revestir del hombre nuevo. Y aquí, hermanos, cuando habla del hombre viejo, está con minúsculas. Y si ustedes se fijan, si tienen la palabra hombre nuevo, está con mayúscula, H y N con mayúscula.
Y como les he explicado en otras ocasiones, eso significa cuando es un nombre. Un nombre. Es no solamente, hermanos, es que es una renovación interior de mi piel también, de mi cuerpo, ¿no? De mi cuerpo, sino también de mi mente, que mi mente es corporal, ¿no? Mi mente es donde el espíritu reside en la mente, ¿no? Por eso se dice en el espíritu de la mente, sino que también nosotros, además de revestirnos, se nos entrega este nombre, hermanos, este nombre de odres nuevos que se llama hombre nuevo. Nosotros tenemos un nombre nuevo. No podemos entonces nosotros, a raíz de tener esa gracia, de tener este título tan hermoso, hombre nuevo, que fue dado por nuestro Señor Jesucristo, no podemos caer entonces en las obras de la carne, en las obras de ser odres viejos, que estamos completamente rígidos, porque no entra en la rigidez tampoco el amor de Dios. Aquí dice en Efesios 4, en el versículo 29, dice, no salga de vuestra boca palabras dañosas, sino que sea conveniente para edificar en bien de los que los escuchan, ¿no? Aquí dice, por favor, si tienen tiempo, lean todo el Efesios 4, desde el versículo 17, ¿ya? Capítulo 5 hasta el versículo 20. Todo eso lean, por favor. Se llama La vida nueva en Cristo, que solamente por el tiempo no puedo leer porque como es largo, ¿no? ¿Cómo nos va diciendo cosa por cosa lo que tenemos que dejar? Y cómo tenemos que cambiar, cómo es esa renovación que nos pide al principio de esta lectura que hemos hecho. En el Efesios 5:1 nos dice, sed pues imitadores de Cristo. El odre nuevo, para que reciba el Espíritu Santo, tiene que ser imitador de Cristo. ¿Cuál es nuestro modelo a imitar? El único modelo a imitar nosotros, que nos dice la palabra de Dios, es Cristo mismo. Cristo mismo. No podemos nosotros nunca, y que oigo a veces algunos católicos creyentes que dicen, es que Jesús hacía eso porque era Dios. No, hermanos. Cuando Él hacía las cosas fuertes, como por ejemplo padecer, lo hacía como hombre también. Lo hacía en su carne, Él padecía de verdad, igual como que padeciéramos nosotros. Él también hacía ese ejercicio heroico de las virtudes en muchas ocasiones, ¿no? Como dice Hebreos 4:7, Él aprendió a través de suplicar, llorar y padecer lo que era la obediencia. Nos dice Hebreos 4:7, que es un texto fuertísimo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Sed imitadores, Efesios, que estamos leyendo Efesios 5:1. Imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor. Vivir como Cristo os amó. ¿Ya? Aquí viene el culmen de ser este odre nuevo, hermanos. Este odre que nosotros, como leemos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que nos dice lo que somos. Aquí vamos a leer, dice, el que está en Cristo, lamentablemente, como decíamos, no siempre es así. ¿Pero por qué? Porque nos acartonamos, hermanos, porque no dejamos que el Espíritu Santo entre. Pero si dejamos, dice aquí, el que está en Cristo es una nueva creación. Eso es lo que somos cada uno de nosotros, una nueva creación. Dice aquí, pasó lo viejo y vino todo nuevo. Por eso desde ahí no ha parado, hermanos. Desde que el Señor hizo todo nuevo, no ha parado 2000 años de iglesia de hacer todo nuevo. Todo el tiempo hasta el fin del mundo, Él va a hacer todo nuevo. Por eso de las últimas palabras del libro del Apocalipsis que dice, he venido yo a hacer todo nuevo. Porque Él no para de hacer todo nuevo. Nosotros creemos, ya conocimos al Señor, ya escuchamos esta cita del Evangelio, ya escuchamos a la otra cosa y nos paramos ahí, hermanos. Cuando siempre hay algo nuevo, siempre va a haber una corriente nueva, siempre va a haber una luz nueva que entra con fuerza a nuestras vidas.
porque somos criaturas nuevas, acuérdense. No solamente somos criaturas nuevas del momento que nos bautizamos y se acabó. Somos criaturas nuevas porque somos renovadas constantemente con la novedad de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué belleza. Dice, pasó lo viejo, todo es nuevo y todo proviene de Cristo cuando uno vive en esa corriente de la novedad. El Papa Francisco en el 2014 también, en una homilía decía, la novedad del Evangelio es para rescatarnos de la ley, ¿no? Sabiendo nuevamente que la ley se respeta, se cumple, pero no de la forma como los fariseos, sino se cumple la ley en el amor, por el amor. Y viene la ley más grande que es la ley del amor, Juan capítulo 13, ¿no? Que les daré un mandamiento nuevo, como nos dice el Señor. Todo proviene de Cristo, todo proviene, y el centro de la creación nueva, de esta nueva creación, es este hombre nuevo creado. Nosotros no podemos, hermanos, desperdiciar y que se desparrame el vino, este vino que el Señor nos derrama. No podemos, por estar así rígidos en nuestro pasado, rígidos en nuestras ideas, rígidos en cómo yo quiero ser, pensar y ser. No, hermanos, dejémonos sorprender por el Espíritu Santo, dejémonos sorprender por la vida que nos da el Espíritu Santo. La novedad del Evangelio, dice el Papa, nos trae fiesta, nos trae alegría, nos trae libertad. Y eso es verdad, hermanos. En los momentos más duros, usted se va con la palabra de Dios, donde el Santísimo Sacramento, y usted sale después feliz, con esperanza, levantado, con ánimo, a pesar de que esté viviendo un momento duro. Dice el Papa Francisco dice, 3 son las palabras relacionadas con el Espíritu Santo: novedad, armonía y misión. ¿Ya? Novedad, acuérdense siempre de esta palabra, y que el Papa, como digo, pobrecito, creo que no muchos católicos lo escuchamos, se ha matado repitiendo todo el pontificado de él, esta palabra novedad. Qué importante es, hermanos, saber entonces que el Espíritu Santo nos trae esa novedad, esa armonía, dice el Papa, armonía, porque a pesar de que todos tenemos diferentes carismas, a pesar de que podemos unos aquí ser del Opus Dei y otros de la renovación carismática, es un solo Espíritu Santo, una misma luz que da vida y que hace que ese río en donde se encuentra la gracia y la corriente, como decía, de la luz, que está dentro de la Iglesia Católica, que esté siempre en movimiento. Por eso el Papa Benedicto, él decía que lo que es doctrina en la iglesia, lo que es dogma en la iglesia, lo que es la palabra, lo que es los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, dice, siempre es como un río vivo, que no es palabra muerta. Siempre repetía eso él también. No es palabra muerta, hermanos. No es algo que ya pasó. Por eso es tan importante que cada vez que tengamos la oportunidad como hoy, que nos regala el Señor de reunirnos en torno de la palabra, dejar que penetre en mi corazón, dejar que entre, reconocer lo que me está diciendo el Evangelio, saber que a mí me está diciendo posiblemente también, odre viejo vestido, estás con tus vestidos viejos y estoy loco, dice el Señor, loco, hambriento de ti, me muero por ti, me muero por revestirte. Me muero por darte mi gracia, me muero por llevarte a mi gloria, me muero para que saborees los sabores del cielo. Los sabores del cielo, hermanos. Que hay que hacer una diferenciación, que nosotros cada vez crezcamos y demos un pasito más a ser menos religiosos, menos religiosidad en mi vida y más espiritualidad en mi vida. ¿Qué diferencia hay según lo que nos enseña a nosotros la Santa Iglesia entre esas dos cosas? ¿No es cierto? ¿Qué es la espiritualidad? Cuando yo tengo mi corazón, mi mente, mis ojos, mi vida, mis propósitos, mi misión. ¿Por qué me levanto cada día? Puesto en el cielo,
puesto en el trono de Dios, puesto en el Señor, en la nueva Jerusalén, en todo lo que nos tiene prometido en su santa palabra. Y religiosidad es cumplir, es hacer, simplemente se vuelve algo cotidiano, que el culto a Dios se volvió cotidiano, se volvió algo de hacer, así como lavarme los dientes y levantarme y bañarme, así se volvió posiblemente el ir a misa, el hacer el rosario. No. Tenemos que salir de esos, hermanos. Es una invitación fuerte que el Señor nos da este día de hoy, de salir de ser esos odres viejos, salirnos de esos vestidos, hermanos. Le pidamos al Señor que nos dé esa gracia para que nosotros podamos salir y entrar en esa presencia de nuestro Señor. Cuando uno se llena de la gracia, dice, y esto dice la glosa de los padres de la iglesia, ¿no? Cuando uno se llena de la gracia, ya uno no está sujeto como que fuera una cadena a la ley. Porque decía San Agustín, algo hermosísimo, hermanos, decía que la antigua, la de Moisés, no la plena como vino el Señor Jesucristo, no la gracia, porque la gracia vino a ponerse sobre la ley. Dice la ley por la ley, esa forma de religiosidad al estilo fariseo, al estilo de los judíos de la época de nuestro Señor. Dice San Agustín, dice, la ley amenazaba, ¿no es cierto? Si no haces esto, tal cosa. Dice, la ley amenazaba, pero no ayudaba. Entonces yo puedo vivir todavía con esa religión del odre viejo, que me amenaza, pero no me ayuda. Dice San Agustín, ¿no? Que mandaba algo, pero no me curaba. Que me señalaba la enfermedad, pero no me sanaba. ¿No? Por eso San Pablo dice estar atado a la ley. Sí, me estoy explicando, hermanos queridos, esto hermosísimo de San Agustín. Entonces, ahora la ley puede, claro, seguir amenazando en el sentido de que si yo no cambio de camino, si yo no dejo el pecado, pero me manda la ayuda, la gracia del cielo, para yo poder salir de todo hoyo, de todo abismo, de toda oscuridad, hermano. Me habla de la enfermedad espiritual, me habla de que yo, capaz, como dice Romanos 7, tengo bien, me sé bien el querer hacer el bien, pero estoy incapacitado de obrarlo. ¿Ya? La ley antigua me señalaba eso, pero la ley en Jesucristo con su gracia me ayuda a salir de ahí. Me ayuda a salir para entrar a vivir, como dice todo el capítulo 8 de Romanos, si quieren leer después, de cómo vivir conducidos por el Espíritu Santo. ¿No? Me puede señalar una enfermedad espiritual o física, pero siempre me va a mandar esta gracia de vivir en esta iglesia que se mueve, nueva, que se renueva, que se transforma y que me transformará y que me dará esa novedad hasta el día que yo me muera. Y dice San Agustín, no solamente hasta que me muera, sino dice San Agustín que nuestra eternidad será una novedad eterna, porque cada vez el Señor nos presentará como nuevo, como algo nuevo, como un movimiento nuevo, una manifestación más de Él o un aspecto más de su misma presencia y esencia. ¿No? ¿Por qué vivimos a veces tristes, hermanos? ¿Por qué vivimos así? Justamente porque vivimos como odres viejos, cuando tenemos todo para hacer esos odres nuevos con vestido de la gracia, llenos del Espíritu Santo, conducidos por la palabra de Dios, conectados a la corriente. No solo, ¿qué nos sirve conocer por conocer, hermanos? ¿De qué nos sirve recitar los 10 mandamientos? ¿De qué nos sirve recitar los numerales del catecismo? Si no vivimos así, si no nos apasionamos, tenemos que ser apasionados por Cristo, hermanos. Tenemos que ser esos apasionados, esos que se mueven, esos que tienen esa corriente, esa electricidad, ese río, esa agua, que me hacen mover siempre. Y que quiero no solamente quedarme para mí, como dice el Papa Francisco, sino que yo quiera comunicar a otros esta gracia. Que entren todos en esta gracia que es de vivir
siempre coronados con el amor, hermanos. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado en esta tarde, tiene que terminar en conducirnos en este cambio de mente, en esta transformación, en dejar esos vestidos viejos, esos malos hábitos, ese pasado, por Dios, déjenle en la cruz de Cristo. Esa culpa ya cargó el Señor, no cargue usted, hermano. ¿Y cómo vamos a vivir felices? Yo les aseguro, hermanos, con caídas, porque el libro de Proverbios nos dice que el justo cae 7 veces, hasta 70 veces 7. Puede caer muchas veces el justo, el santo, el que quiere caminar siempre con la luz de Dios, pero siempre se va a levantar con el poder de Dios. Siempre, siempre, por encima de todo, coronados con el amor, con el nuevo mandamiento, nuevo, novedad. Acordémonos nuevo de la novedad. ¿Qué es lo nuevo? Que le amemos a Dios con todas las fuerzas y amemos a los demás como Cristo nos amó. No hay nada más novedoso, hermanos, en nuestra vida que amar de esa forma, que llegar al punto del amor, que esté tan por encima de todas las cosas, por ese corona, por eso está encima de mi mente, encima de mi corazón, encima de mi cuerpo, encima de mi alma, está el amor. Si yo vivo así, como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que tú quieras, hermano, lo que tú quieras, porque si tienes la corona del amor encima de tu cabeza, y ese amor, esa corona no es mía, ni soy yo, esa corona siempre es nuestro Dios, porque eso nos dice, ¿no es cierto?, como ustedes conocen, la primera epístola de San Juan, que Dios es amor, Dios es amor, y el que dice, por si acaso, y el que dice, Dios, te amo Dios, ¿no? El que dice, te amo Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso, es un mentiroso. Nosotros no podemos, así esto nos dice la primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 16, que nos invita a permanecer en el amor. Comenzamos la transformación de la mente, nos llenamos con el vino nuevo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Comenzamos a permitir a movernos, caminar, no estancarnos por nada. No estancarnos por mi falta de o por mi incapacidad de. No. Para terminar permaneciendo en el amor. Porque el que permanece en el amor, dice aquí la epístola de San Juan, el que permanece en el amor, Dios permanece en él y él permanece en Dios. No hay nada más hermoso. Y como dice aquí la Escritura, esta es la plenitud para el creyente. La plenitud del amor es que Dios permanezca en mí y que yo permanezca en Él. Y que todo mi obrar, toda mi mirada, mi boca, mi palabra, si está coronada, acordémonos acá arriba, coronada por el amor, va a cambiar, hermanos, y va a hacer que traigan la verdadera felicidad a cada uno de nosotros y que andemos por esos verdaderos caminos. Mire cuántas cosas el Señor siempre, nosotros podemos, como decía alguna vez, podemos estar aquí 15 años o más hasta que nos dé vida y nos cansemos hablando con la palabra de Dios y siempre va a haber una novedad, hermanos. Siempre, 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 siempre. Por eso el Papa Francisco le llama el vino nuevo, es la revelación, es el evangelio, es la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Si yo amo a Dios y yo confío en Él, voy a vivir siempre también abandonada en su divina providencia. Le voy a pedir al Espíritu Santo para terminar esta enseñanza tan bella de los odres, de los pellejos nuevos, para que nosotros nos ponga el Señor en el corazón el deseo de sacar esa piel vieja, de sacar ese pellejo viejo, ese pellejo acartonado, que si me ponen un poquito de palabra de Dios, un poquito de Espíritu Santo, me rompo, soy incapaz de contenerle. Y si estoy incapaz de contenerle, voy a ser incapaz de transformarme y de ser imitadora de Cristo, como leíamos en la palabra. Entonces le vamos a dar gracias al Señor
Padre Santísimo, te imploro, Señor bendito Dios, te imploro en el nombre de Jesucristo, que nos envíes el poder del Espíritu Santo esta noche a cada uno de nosotros, para anhelar, buscar ser esos odres nuevos, para revestirnos, no con nuestras vestiduras viejas, con nuestras vestiduras propias, sino con la vestido de la gracia que es el mismo Cristo. Nos vamos a vestir hoy de Cristo, nos vamos a vestir con su poder, nos vamos a vestir con su amor, nos vamos a vestir con el poder de su palabra. Nos vamos a vestir con su corazón misericordioso y compasivo. Nos vamos a vestir con sus pies que están prontos a llevar el evangelio, el consuelo, la sanidad, la expulsión de los demonios, la multiplicación de los panes a todas las personas que están rodeándonos, a todas las personas que el Señor nos ha puesto en el camino. Le vamos a pedir al Señor que nos revista en este día de una mente nueva, que nos transforme esa mente vieja, que nos transforme y nos saque toda mentira de Satanás que nos haya puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, diciendo que no nos servimos, o que no podemos ser santos, o que nosotros debemos estar metidos en ser cumplidores por cumplir, y no por la gracia, sin ser rescatados por la gracia. Te pido, Espíritu Santo, que con ese poder, Señor, nos traigas a cada uno de nosotros ese vino nuevo. Derrama, Señor, derrama ese vino, derrama ese río, derrama, Señor, en cada uno de nosotros. Y enciéndenos, Señor, enciéndenos con tu amor para transformarnos en criaturas nuevas, para hacer esa creación nueva. Y junto con el cosmos, como dice el Papa Juan Pablo II, alabarte a ti día y noche, alabarte, Señor, como que fuéramos nosotros esos címbalos sonoros, esas flautas, como que si fuéramos nosotros esas arpas. Así, Señor bendito Dios, que sea el Espíritu Santo que toque las cuerdas de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que de nosotros salga una música agradable a ti, que te alabe sin cesar delante de tu trono santo, día y noche. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, bendito Redentor. Gracias por mis hermanos que han estado aquí presentes, que han estado aquí escuchando tu palabra santa. Sella esta palabra en cada uno de nosotros, Señor, y danos esa esperanza, ese ánimo de cambiar de piel. Bendito y alabado sea el Señor siempre en su palabra poderosa. Alabado sea Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo.